voy a empezar con la presentación porque tengo muchas ganas de entrar en la discusión, en verdad. Así que voy a avanzar con esto y espero que se genere una buena conversación. En el año 2000, el ecologista Eugene Stormer y el químico atmosférico Paul Crutzen plantearon que hemos dejado atrás el Holoceno y hemos entrado en el Antropoceno, una era geológica marcada por el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas terrestres. Desde entonces, el término antropoceno se ha venido usando para pensar acerca de los procesos y consecuencias del cambio climático y particularmente de la necesidad urgente de responder a la erosión de los sistemas físico-ambientales que sostienen la vida en la Tierra. Pero para responder a estos procesos debemos entender de qué se tratan. Y esto, como se imaginarán, es una fuente de intensos debates. Pues en última instancia, cómo se define este problema y las respuestas que irán asociadas a tal definición implican diferentes formas de entender lo que es la vida apropiada en la Tierra, un vivir apropiado en la Tierra. En esta presentación quiero avanzar en la propuesta de una definición desde la ontología política, una propuesta pluriversal que se inspira en valores compartidos por muchas visiones que emergen desde lo que nuestros anfitriones llaman el sur. Entonces voy a comenzar primero por presentarles algunas de las definiciones más establecidas de qué es el antropoceno y cómo se debe encarar, para luego discutir con ustedes lo que llamo la propuesta pluriversal. Mientras que el comienzo del antropoceno es un tema de debate, hay pocas dudas que el desarrollismo está cercanamente asociado al fenómeno. La llamada gran aceleración, un punto en el tiempo donde cada indicador del impacto de las actividades humanas en los sistemas de vida de la Tierra comenzaron a registrar un incremento notable, ha sido localizado alrededor de 1950, cuando el presidente Truman lanzó la era del desarrollo. Esta era prometía traer prosperidad a toda la humanidad por medio de una vigorosa aplicación del conocimiento tecnológico y científico moderno, pero en cambio trajo aparejado el antropoceno. Ahora bien, dado que resulta de los efectos inesperados del proyecto desarrollista moderno, para muchos analistas el antropoceno presenta fundamentalmente un problema de diseño. Pero ¿en qué aspecto del diseño de este proyecto está el problema? A grandes rasgos veo tres tipos de respuestas a esta pregunta. La primera respuesta ve la falla de diseño en el conocimiento. En este enfoque, la historia del antropoceno es así. En función de satisfacer nuestras necesidades, los humanos dejamos de ser animales y empezamos a ser cazadores-recolectores. Después nos hicimos agricultores y después nos industrializamos. A cada paso en esta evolución cultural fuimos transformando los sistemas naturales cada vez más sin tomar en cuenta cómo y con qué consecuencias. El antropoceno marca el momento en que esta transformación de la naturaleza es total y las consecuencias se hacen evidentes. Si bien hasta ahora esta transformación de la naturaleza se hizo inconscientemente, ahora debemos hacerlo conscientemente, pues ya no hay retorno. Como lo han expresado recientemente varios intelectuales en un así llamado manifiesto ecomodernista, a pesar de los riesgos, el antropoceno se presenta como una oportunidad, un inesperado impulso para que por medio de innovaciones técnico-institucionales se logren los objetivos de un estándar de vida acomodado para todos los seres humanos, junto con una naturaleza saludable. Una versión de esta visión está siendo postulada por una red híbrida de instituciones estatales, organizaciones multilaterales, ONGs y centros de investigación bajo el rótulo de gobernanza del sistema terrestre, en la que se propone una integración sistemática de los conocimientos de las dinámicas sociales y las dinámicas naturales con el fin de gerenciar el planeta. En resumen, desde esta respuesta, la visión modernista de subyugar a la naturaleza en función de las necesidades humanas está bien. Lo que falló fue uno de sus componentes, el conocimiento. Consecuentemente, lo que hay que hacer es movilizar el conocimiento científico para intensificar y hacer más eficiente el control de la naturaleza en función de las necesidades humanas, que ahora entendemos incluye mantener un medio ambiente saludable. Esta visión es la dominante en los organismos internacionales y la mayoría de los gobiernos, y como muchos analistas críticos han señalado, extiende el sueño modernista de un planeta manejado por expertos, mientras que promueve soluciones tales como los créditos de carbono y la geoingeniería, donde el antropoceno se convierte en una oportunidad para la economía de mercado. La segunda respuesta se inicia en una crítica de la primera. Básicamente se plantea que al presentar fenómenos tales como el cambio climático, la polución y el agujero en la capa de ozono como el resultado de las actividades de la especie humana, el concepto de antropoceno oculta puntos cruciales, a saber, que no todos los grupos humanos han contribuido a estos problemas en la misma medida, que no todos los grupos humanos sufren y sufrirán las consecuencias en la misma medida, y que estas diferencias son indisolubles de los fenómenos que conforman el antropoceno. Pues, en última instancia, lo que los produce es un sistema socionatural que se llama capitalismo. Así el antropoceno, más propiamente, se debería llamar capitalismo.
capitaloceno. En este enfoque, la historia del antropoceno es parecida a la anterior, es decir, una historia de evolución marcada por el dominio creciente de la naturaleza por parte de los humanos. En este sentido, se acepta que el antropoceno se nos impone a todos los humanos como un desafío. ¿Cómo se va a relacionar el sistema social humano con el sistema natural planetario del cual es un componente? Pero a diferencia de la versión anterior, el problema no se encuentra en un conocimiento deficiente, sino en el tipo de organización social dominante. Como lo expresa Slavoj Žižek, una de las voces más prominentes en esta crítica, el sistema social humano se tiene que rediseñar primero si queremos reacomodar nuestro rol dentro del sistema planetario. Algunos elementos de este enfoque, más o menos reconfigurados al gusto del usuario, es reconocible en los discursos de varios gobiernos de los así llamados países emergentes. Por ejemplo, aquellos que minimizan el problema del cambio climático, argumentando que los países desarrollados usan este tema como excusa para poner obstáculos al desarrollo de los países menos desarrollados, o argumentando que los países desarrollados quieren ahora socializar los costos del desarrollo mientras que privatizaron sus beneficios, o simplemente postulando que los problemas asociados con el antropoceno se podrían encarar solamente una vez que hayamos resuelto el problema de la desigualdad producida por el capitalismo, ya sea luchando contra él y o poniendo a nuestras sociedades a la par de las así llamadas desarrolladas. Ahora, más allá de las versiones interesadas, en sus versiones más serias y consecuentes, este enfoque que ve el problema de diseño en el sistema social ha sido criticado por perder de vista que una de las cosas que la crisis presente hace visible es que lo que llamamos sistemas naturales no son objetos estáticos que esperan mientras los humanos resolvemos nuestras diferencias. Es evidente la dificultad creciente para desligar la política humana de los cambios planetarios y viceversa. Piensen en cómo inundaciones, sequías prolongadas, ciclones y otros cataclismos naturales pueden afectar una elección o los patrones demográficos, y cómo a su vez una elección puede afectar la cantidad de dióxido de carbono que un país emite, o cómo el influjo masivo de nuevos pobladores a un lugar puede incrementar la deforestación. Aquellos que critican esta visión del antropoceno como un problema del sistema social señalan que este enmarañamiento entre lo social y lo natural de ningún modo significa que un cambio de sistema social se traduce en la capacidad de controlar los sistemas naturales. Los así llamados sistemas naturales son un conglomerado de actores no humanos cuyas dinámicas y trayectorias pueden estar en relación con las acciones humanas, pero no requieren de ni están determinadas por esas acciones. Y aquí llegamos a la tercera respuesta, a la pregunta sobre dónde está la falla de diseño. Bruno Latour es el portavoz más prominente de esta perspectiva, que a diferencia de las primeras dos que localizan el problema de diseño en alguno de los componentes del proyecto desarrollista moderno, conocimiento defectuoso en un caso y organización social defectuosa en el otro, este enfoque localiza el problema en las categorías básicas en las que se funda el proyecto. Sucintamente, el antropoceno se ve como el resultado del mito moderno, un mito que postula que hay una realidad ahí afuera que es independiente de la perspectiva que los humanos puedan tener de ella. Así se establece la división básica entre naturaleza, la realidad externa, y cultura, las perspectivas humanas sobre esa realidad. Los humanos pueden disputar la diversidad de sus puntos de vista, y eso es la política, pero la naturaleza, en tanto una realidad objetiva, está por fuera de las disputas. ¿Y quién es el portavoz de la naturaleza? La ciencia. Así, el conocimiento científico moderno se postula como un conocimiento objetivo, es decir, que refleja la realidad tal cual es, una fuente de hechos indisputables. Por supuesto, los hechos fallan y se revelan como hechos, es decir, construidos por los humanos. Y es allí donde se atribuye el problema. Dado que la naturaleza es inmutable y trascendente, entonces cada vez que fallan los hechos, hay que seguir buscando nuevos hechos que más tarde se revelarán construidos, y así en una cadena sin fin. La presunción de que hay una naturaleza objetiva que provee hechos indiscutibles se convirtió en el motor y justificación del proyecto de modernización planetaria, que tenía dos frentes. Por un lado, desentrañando las leyes de la naturaleza, se llegaría al control de los procesos naturales para beneficio humano, y por otro, educando a todos los humanos para que pudieran reconocer a la naturaleza y sus hechos indiscutibles como fuente última de verdades, llegaría el fin de las disputas, es decir, el fin de la política. He allí el paraíso moderno. Pero los efectos colaterales de actuar incesantemente sobre la base de asumir que hay una naturaleza objetiva que provee hechos indiscutibles, aunque mañana se comprueben discutibles, se han ido apilando y expandiendo hasta llegar a un punto en que se han comido a lo que supuestamente era una naturaleza objetiva e independiente de la política. Así, en vez del paraíso moderno, lo que tenemos es una rebelión de los no humanos, una proliferación de las disputas y una expansión de la política. En síntesis, el antropoceno. Para este enfoque, el problema fundamental del proyecto moderno es que buscó construir un paraíso sobre la base de cimientos inexistentes, una realidad indiscutible en la forma de naturaleza. El antropoceno hace evidente que no hay tal realidad. Consecuentemente, la solución propuesta al problema de diseño es
partir de otra base. Un paraíso común solo se puede componer a través de una política que incluya desde el vamos a los no humanos como agentes y no como objetos. Ahora bien, ya sea a través de que los humanos nos alineemos detrás de la ciencia para manejar a la Tierra, o que nos organicemos para eliminar el sistema social capitalista que nos fragmenta y para luego encarar en común una nueva relación con la Tierra, o que desarrollemos un nuevo procedimiento que incorpore a los no humanos dentro de la política, estas posturas apuestan a una respuesta al desafío del antropoceno en términos de gran diseño. La sobrevivencia depende de una respuesta que sea unificada, concertada y coherente. Junto con otros analistas, yo soy escéptico del gran diseño como respuesta. Veo como más prometedor el resultado agregado de lo que llamo proyectos de vida. Con el término proyectos de vida, busco marcar un contraste entre el desarrollismo moderno y otras formas de entender lo que es vivir bien, que emergen de los colectivos emplazados. El término colectivo se propone en contrapunto con el de sociedad, mientras que sociedad generalmente se refiere a un grupo humano que viven en un cierto lugar. El colectivo se propone en contrapunto con el de sociedad, mientras que la sociedad generalmente se refiere a un grupo de humanos. Los colectivos colectan juntos y en configuraciones diferentes y únicas a varias entidades que desde la perspectiva moderna pertenecen a las categorías ya sea de naturaleza o de cultura. Por ejemplo, en algunos colectivos emplazados, una montaña puede ser un ancestro con el cual se sostienen relaciones diversas. La modernidad verá en cambio dos cosas. Por un lado, la montaña como ente natural y por otro, la creencia cultural de las personas sobre el ancestro. El concepto de colectivo emplazado rechaza esta categorización modernista. En este sentido, los colectivos no se conciben como comunidades culturales humanas que viven en lugares naturales, sino más bien como ensambles complejos y heterogéneos que están emplazados en lugares específicos. Ahora bien, dado que emergen de sitios específicos, los proyectos de vida son necesariamente diferentes en relación de unos con otros, pero comparten una orientación primaria hacia la reproducción de la particularidad de los colectivos emplazados que los generan. Por supuesto, esta orientación significa que, en contraste con el desarrollismo moderno, en los proyectos de vida las necesidades de las personas humanas no necesariamente tienen primacía sobre la de otras personas no humanas que componen un colectivo emplazado. En tanto, los no humanos participan plenamente en la constitución de los colectivos emplazados. Lo que se entiende por política dentro de estos se acerca bastante a la propuesta composicionista de Latour. Ahora bien, al poner atención en la especificidad de los colectivos emplazados y sus proyectos de vida, diferencias ontológicas se hacen evidentes. ¿Qué significa esto? Que los proyectos de vida se diferencian del desarrollismo no porque representan una visión del mundo diferente, sino más bien porque constituyen formas diferentes de hacer mundo, generan realidades diferentes. Así, cuando hablo de desarrollismo y proyectos de vida, no me estoy refiriendo a ideas o visiones en el sentido de representaciones de un mundo que existe de afuera y que pueden estar más o menos acertadas. Me refiero a prácticas concretas que permanentemente están produciendo mundos. Mundos, entonces, en mi uso, más que un sustantivo, lo estoy tratando de usar como un verbo. En inglés es más fácil, wording, pero bueno, la idea la captan. Pero ¿cómo es posible hablar de mundos, de realidades tangibles, sin que esto sea simplemente una manera de hablar sobre lo que son en última instancia representaciones de la realidad? Básicamente, el problema que enfrentamos acá es cómo nos imaginamos que varias realidades concretas pueden ocupar el mismo lugar, digamos la Tierra, al mismo tiempo. Esto es sumamente difícil para aquellos de nosotros que nos hemos hecho a la sombra del mito moderno de una realidad única y muchas perspectivas sobre ella. Precisamente para encontrar formas de imaginar esto es que se puede recurrir a la producción de un grupo más o menos conectados de pensadores, activistas y académicos, que sería largo de nombrar acá, pero que permite darle forma a lo que vengo llamando una ontología política. La ontología política se basa en la premisa de que cuando lidiamos con diferencias acerca de lo que existe, no estamos lidiando con diferentes representaciones, sino con diferentes realidades o mundos. Punto. En una primera aproximación, mucha gente primero se imagina la idea de muchos mundos como en este dibujo de Escher, donde las zonas de contacto entre las figuras, digamos que entre realidades o mundos, es lo que marca el contorno de cada uno. Y generalmente esto es lo que nos imaginamos cuando hablamos de muchos mundos. Sin estar mal, la imagen es insuficiente, pues la coexistencia entre mundos no solo implica existir uno al lado del otro, sino que implica existir enmarañados, formando un pluriverso a través de conexiones o co-ocurrencias parciales. El pluriverso es múltiple, es decir, más que uno, pero es menos que muchos. Y acá hay otra ilustración que nos va a servir para captar la idea. En esta imagen tenemos un conejo mirando a la derecha y un pájaro mirando a la izquierda. ¿Todo el mundo los ve a ambos? Las orejas del conejo son el pico del pájaro. Acá tenemos más que una entidad, pero menos que dos. El pájaro y el conejo están conectados uno con otro, pero esa conexión no cancela sus diferencias. Imaginemos que cada una de esas figuras es el producto de diferentes colectivos, de diferentes formas de hacer mundo. En partes ocupan el mismo espacio,
pero no son lo mismo. Y sin embargo existen sin cancelarse uno al otro. Ahora imaginemos que cada una de las figuras en el dibujo de Escher comparten una coocurrencia similar con otras figuras. La cabeza de una es la cola de otra, cuyos pies a su vez son las alas de otras, y así sucesivamente, hasta que todas las figuras están enmarañadas unas con otras sin dejar de ser discernibles como diferentes. Y acá empezamos a tener una idea más cabal del pluriverso. La ontología política busca comprender las dinámicas por medio de las cuales estos mundos del pluriverso se constituyen y sostienen como tales por medio de su relacionamiento mutuo, sus sinergias y sus interferencias. Como señalé antes, esto es algo inconcebible desde las presunciones modernas, donde la realidad, el mundo, es uno solo, a lo sumo uno puede tener diferentes visiones sobre ese mundo único, y además, algunas de esas visiones son más acertadas que otras. Esta actitud opera como el motor de las prácticas que generan el antropoceno. Volviendo a la imagen del conejo pájaro, digamos que el conejo es el mundo moderno, y supongamos que el conejo decide que estará mejor cortando sus orejas sin siquiera darse cuenta que al mismo tiempo está cortando el pico del pájaro y probablemente matándolo. Digamos que las orejas son montañas o ríos, es decir, recursos naturales en el mundo conejo, pero también son ancestros, parientes no humanos, poderosos y respetados en el mundo pájaro. Es decir, son entidades sin las cuales puede ser difícil, si no imposible, vivir una vida vivible, y entonces el mundo pájaro se defiende. El conejo puede que perciba algo de lo que el pájaro hace para defenderse, pero lo descartará como algo equivocado, pues en su mundo moderno de una realidad única, las orejas son solo orejas, no pueden ser también pico, y menos puede existir un pájaro donde solamente hay un conejo. Lo que el conejo no capta en este proceso es que él es como un mellizo siamés que comparte órganos vitales con hermanos invisibles, es decir, aquellos mundos que el conejo no reconoce. Y en el proceso de destruirlos, va destruyendo sus propias probabilidades y posibilidades de supervivencia. Antropoceno me parece un nombre apto para este proceso, pues aparece como el síntoma de una visión modernista de vivir bien que, con la primacía de lo humano, del antropos, se asume a sí misma como un universal y por tanto no tiene consideraciones en obstruir e interferir con las prácticas de los colectivos emplazados que hacen otros mundos y al pluriverso. Esto nos sugiere que, a diferencia de las respuestas que ven en el antropoceno un problema de diseño del proyecto modernista, para la ontología política, el antropoceno indica que el proyecto modernista de un mundo único es el problema en sí mismo. Este diagnóstico desde la ontología política implica un compromiso con el pluriverso, o lo que es lo mismo, un compromiso con sostener el devenir de mundos diversos y parcialmente conectados a pesar del empobrecimiento generado por el universalismo dominante. Este compromiso se inspira en una serie de presunciones acerca de la realidad que he encontrado en mi trabajo cara a cara con intelectuales Ishiro de Paraguay y leyendo el trabajo y hablando con otros intelectuales indígenas del continente, y que me parece que son bastante comunes, aunque no necesariamente exactamente las mismas. Estas presunciones son comunes a los colectivos emplazados desde el Labrador hasta la Patagonia. En términos muy generales, en los colectivos emplazados se tiende a concebir la realidad y la vida como un relato en movimiento y siempre cambiante de un principio o fuerza creativa que opera a una magnitud que está más allá de la capacidad cognitiva de cualquier ente en particular. En esta concepción, todos los seres, y por extensión lo que llamo colectivos emplazados, co-contribuyen al movimiento y dirección de este relato por medio de sus configuraciones específicas, sus trayectorias y las relaciones que sostienen unos con otros. De ahí que el interferir descuidadamente con las trayectorias vitales de otros seres y colectivos emplazados y el abusar las relaciones que sostienen el fluir del relato tiene invariablemente efectos negativos. Como corolario, vivir bien implica sostener el colectivo emplazado al cual pertenecemos por medio de movernos creativamente junto con todos los otros y en una forma que permita el fluir del relato de la historia de la vida, que el relato de la historia de la vida continúe. Desde estas presunciones, las diferencias y la diversidad irredimible de los colectivos emplazados y sus proyectos de vida son la condición básica para la vitalidad del planeta. Este es el núcleo de la propuesta que avanza la ontología política, la propuesta pluriversal. ¿Por qué hablo de propuesta? Porque desde la ontología política, el pluriverso no se postula como algo que existe ahí afuera, sino como algo que se debe construir permanentemente. Así, la crítica que la ontología política hace del proyecto universalista de la modernidad no se plantea en función de haber descubierto una realidad más real, llamémosle el pluriverso. La crítica se postula desde los efectos que se generan de vivir de acuerdo con relatos diferentes. Y en esto me inspiro en lo que llamo el pragmatismo indígena. Y para ilustrar a qué me refiero con esto, les voy a leer un pedacito de una historia que fue escrita en 1911 por Ohayesa, un escritor de la tribu Dakota,
también conocido como Charles Eastman. Y él cuenta esta historia. Dice, un misionero cierta vez se puso a instruir a un grupo de indígenas en las verdades de su religión. Les dijo acerca de la creación del mundo en 6 días y de la caída de nuestros primeros padres por causa de comer la manzana. Los indígenas cortésmente le escucharon atentamente y después de agradecerle por su relato, uno de ellos le relató a su vez una historia muy antigua acerca del origen del maíz. Pero el misionero disgustado le respondió con indignación, lo que yo les dije son verdades sagradas, pero esto que tú me cuentas son puras fábulas y creencias falsas. Mi hermano, le respondió con gravedad el indígena ofendido, parece que tú no estás bien educado en las reglas de conducta civilizada. Tú viste que nosotros, quienes practicamos estas reglas, creímos tu historia. ¿Por qué entonces te niegas a creer las nuestras? La historia nos da un ejemplo del contraste entre lo que significa ser civilizado en el pluriverso y serlo en el universo. Al creer las verdades del misionero, los indígenas de la historia aceptan lo que éste dice como lo que se presenta, la historia de un mundo creado por un Dios particular y con una trayectoria particular. Como tal, y en contraste con el misionero, para estos nuevos creyentes, el punto no es si la descripción se ajusta a una realidad externa única, en consonancia con las presuposiciones de los colectivos emplazados que señalé antes. Para los indígenas de la historia, los mundos están permanentemente siendo hechos por medio de, entre otras prácticas, los relatos que se cuentan de ellos. Así, ante el relato del misionero, la actitud no es de juzgamiento de su veracidad, sino más bien una actitud experimental. ¿Qué implica para nuestro mundo este mundo que nos cuentas y del cual nosotros no sabíamos nada? ¿Cómo se van a relacionar nuestros mundos y con qué efectos? Esta actitud pragmatista es la que funda la propuesta pluriversal. La propuesta emerge al observar los efectos del relato universalista moderno, la generación del mundo único del antropoceno, donde los colectivos emplazados no tienen lugar. Pero ya hasta la ciencia universalista moderna duda que la vida como la conocemos será posible en este mundo. En contraste, las prácticas de los colectivos emplazados, con su orientación a la propia especificidad y el respeto de la especificidad de otros, generan el pluriverso. La confianza en esta orientación no se basa en la idea que se conoce la realidad última, sino en la experiencia. Por generaciones, los colectivos han vivido de acuerdo a relatos pluriversalistas y los mundos que han generado han sido aptos para vivir, pues en conjunto han generado al pluriverso que hace vivir a la Tierra. Desde que el proyecto moderno de un mundo único comenzó a consolidarse y realizarse, restringiendo cada vez más el pluriverso, los colectivos emplazados han tenido que funcionar cuesta arriba para mantenerse. Lamentablemente, el antropoceno va a intensificar este desafío. Además de los sucesores de proyectos modernistas que aún apuestan a alcanzar el paraíso moderno por medio de innovaciones institucionales y tecnológicas, serán cada vez más fuertes los llamados y las presiones a unificarnos y alinearnos detrás de una agenda común para enfrentar el infierno que supone el antropoceno. Y a medida que los efectos del antropoceno se hagan más evidentes, estas presiones se van a hacer más virulentas, pues tendrán la justificación de que se trata en última instancia de la supervivencia de la especie humana. En este contexto, es imperativo que la propuesta pluriversal que emerge de los colectivos emplazados se haga cada vez más evidente y visible. Y para esto hace falta que la propuesta se despliegue como la paradoja que es. Un llamado que postula la heterogeneidad radical de las realidades de los mundos como el fundamento básico de la existencia común. En tanto paradoja, esta propuesta no puede sostenerse si no es precisamente por medio de actuar de acuerdo con ella, es decir, por medio de enactuar la heterogeneidad radical. Esto es precisamente lo que los proyectos de vida de los colectivos emplazados han hecho y hacen en tanto pueden retener cierto grado de autonomía. Pero recordemos que en el pluriverso los mundos se hacen en conexión unos con otros, es decir, la autonomía es relacional. Volviendo a la figura del pájaro y conejo, ambas figuras se sostienen como aparecen porque se sostienen juntas. La línea que constituye la oreja del conejo al mismo tiempo constituye el pico del pájaro. Digamos que esas líneas son un interés en común, que no es el mismo interés. Lo que pase con esta línea, que siempre está en movimiento como la vida misma, afecta a ambos, pues los constituye a ambos, aunque en formas divergentes. Si la intención es sostenerse a sí mismo de acuerdo a los principios del pluriverso, el conejo y el pájaro deben buscar a cada paso, y sin garantía de que lo harán exitosamente, una forma de trazar esas líneas comunes que los sostengan a ambos. Y aquí está el núcleo del desafío que enfrenta la propuesta pluriversal, que es contribuir a la reconstitución de conexiones parciales que se estructuren sobre intereses comunes que no son el mismo interés, para así poder posibilitar la reemergencia del pluriverso. Gracias.